Un hombre llamó a mi puerta a medianoche y me dio una elección horrible. Verán, hoy es mi 40º cumpleaños en esta tierra, y en lugar de contemplar cómo lidiar con la típica crisis de la mediana edad, estoy decidiendo si mi tiempo aquí ha terminado o no. Es una especie de maldición familiar. Mientras mi árbol genealógico se extendía, los hombres de la familia nunca superan los 40 años. Incluso llegan a decir que cada uno de ellos ha fallecido exactamente en su cumpleaños. Al menos ese fue el caso de mi padre. Estaba en medio de la universidad cuando recibí la llamada. Habían encontrado al atleta de un hombre sin vida en el porche delantero de un aparente ataque al corazón. Y sí, como habrás imaginado, fue en su 40º cumpleaños. Mi tío sufrió del mismo destino un par de años después, al igual que mi hermano, que murió hace unos 5 años. Basándome en la evidencia, diría que hay algo de mérito en la supuesta maldición, pero como en todas las reglas, hay una excepción. En este caso, fue mi abuelo. Incluso cuando era pequeño, siempre lo admiraba, no solo verticalmente, sino como un modelo a seguir. De hecho, nuestros cumpleaños tenían solo unos días de diferencia, así que normalmente nos veíamos alrededor de esos días. Tenía esta aura a su alrededor como un escudo invisible que evitaba que algo malicioso se acercara demasiado. Todo lo que hizo lo hacía con un propósito y con una sonrisa eterna en su rostro. Alguna vez rompió su fachada perfecta, y eso fue en el funeral de mi padre, pero incluso entonces parecía más decepcionado que triste. Año cero, eso es lo que llamó su 40º cumpleaños. Para él marcó el verdadero comienzo de su vida, creando chistes sobre su edad, afirmando que acababa de cumplir 5 años en su 45º cumpleaños y así sucesivamente. Una vez que llegué a la edad adulta, su comportamiento cambió muy poco cuando se acercó a mí para lo que llamó un consejo varonil. Me sentó y me dio mi primera cerveza oficial y empezó a hablar conmigo. Escucha, hijo, después de lo que pasó con tu padre el año pasado, estoy seguro de que has estado pensando mucho en esta llamada maldición familiar. No es un mito que todos los hombres parezcan simplemente fallecer en su 40º cumpleaños, pero está mal llamarlo una maldición. De hecho, es más bien una bendición disfrazada. Respiró hondo antes de continuar. Escúchame bien. Va a sonar un poco loco, pero te lo diré de todos modos. En tu cumpleaños, una vez que cumplas los 40 años de edad, un hombre vendrá a llamar a tu puerta precisamente a medianoche. A pesar de la hora extraña, te sentirás obligado a dejarlo entrar. No te preocupes, no vendrá a hacerte daño, él solo va a querer hablar. Y una vez que haya dicho lo que quiere decir, te ofrecerá una opción. ¿Ah? ¿Qué elección, abuelo? ¿Qué es lo que me va a decir? Pregunté confundido en cuanto a cómo las palabras podrían haber causado todas esas muertes. Eso yo no puedo decírtelo. Es algo que tienes que averiguar por ti mismo. Todo lo que puedo hacer es advertirte y decirte que vivas tu vida al máximo con todo el tiempo que puedas. Él nunca más lo volvió a mencionar, aunque siempre se quedaba en el fondo de mi mente. Yo no podía creerlo realmente. Pero hice lo que él me había dicho y traté de disfrutar cada aspecto de mi vida, creyendo que una vez que cumpliera 40 años, seguramente perecería como el resto de mi familia. Lo que nos lleva al día de hoy. Hoy es mi 40º cumpleaños. Precisamente son las 12 en punto, es medianoche. Me desperté con lo que sonaba como 3 suaves golpes en la puerta principal. Mi esposa, la mujer más bella y con el sueño más ligero del planeta, ni siquiera pareció registrar el ruido de intrusión. Mientras que yo mismo, una persona con los sueños generalmente pesado, me desperté con algo de sobresalto. No había estado durmiendo bien los días anteriores a mis cumpleaños, anticipando el final de mi vida, pero no podía creerlo. Usando nada más que mi pijama, me dirigí a la puerta principal. Con ligera vacilación miré a través de la mirilla al otro lado, y ahí estaba de pie un hombre de mediana edad con un traje y una sonrisa amistosa en la cara. «¡Señor Ángel!», me saludó mientras me estrechaba la mano.
¿Te importa si entro? Sin palabras, podía hacer poco más que hacer un gesto para que entrara en mi casa. Me había decidido hace mucho tiempo a negarle la entrada, pero me sentí obligado por su mera presencia. Pasó junto a mí y se dirigió directamente a la cocina, pareciendo que ya conocía el diseño de mi casa. Una casa que había heredado de mi padre. Lo seguí obedientemente hasta la cocina y nos sentamos en la mesa. Simplemente siguió mirándome sin decir una sola palabra y su sonrisa nunca salió de su cara. Yo tenía muchas preguntas, pero no me atrevía a hacer ni una sola. Simplemente nos sentamos allí en silencio, mirándonos el uno al otro como una cita ciegas incómoda e igualmente retorcida. ¡Ja! Pareces sorprendido de verme, Ángel, dijo finalmente el hombre después de minutos de silencio. Supongo que ya esperabas mi visita. Asenté con la cabeza, todavía incapaz de hablar. Vamos, Ángel, tienes una lengua perfectamente funcional, al menos tu esposa parece pensar que sí. No te avergüences de usarla. ¿Por qué estás aquí? Al final pregunté. Su sonrisa desapareció poco a poco, reemplazada por una expresión de total confusión. ¡Ja! ¿Que por qué estoy aquí? ¿Esa es la pregunta con la que quieres empezar? Oh no, ni siquiera piensas quién soy o qué le hice a tu padre. Yo no respondí y él me miró fijamente a los ojos sin mover ni un solo músculo. La tensión en el aire se sentía bastante pesada. Ok, como quieras, suspiró. Estoy aquí para hablar, para decirte las respuestas a todas y cada una de las preguntas que has tenido desde tu existencia. Cualquier cosa que quieras saber, yo te la diré, no importa cuán tonta o extraña sea esa pregunta. No te prometo nada más que la verdad y la verdad. ¿Tú eliminaste a mi padre? Yo pregunté. Por supuesto que no, no seas tonto. Eso va totalmente en contra de las reglas. Simplemente le di una opción y como todos los hombres de tu familia, excepto por tu brillante abuelo, él eligió marcharse. Pero, ¿qué opción? ¿De qué me estás hablando? Oh, Ángel, Ángel, Ángel. ¿Te importa si te llamo chico? Antes de que pudiera responder, él siguió hablando. Esa es la belleza de nuestra pequeña reunión. Te diré la respuesta, pero no hasta que crea que estés listo. Se inclinó hacia atrás en su silla y esperó a que siguiera haciendo preguntas, aunque por la mirada presumida en su cara podía decir que sabía exactamente lo que le preguntaría. Pero tú, ¿quién eres? Vamos, Ángel, realmente no tienes que preguntar eso, ya lo sabes, ¿o no? Yo tenía mis teorías, y por muy tontas que sintiera que fueran, no podría superar el ridículo de la maldición familiar. ¿Tú eres el diablo?, pregunté con nerviosismo. Eso es técnicamente correcto, pero no recurras a los insultos, chico. Yo prefiero que me llamen Lucifer. Él se rió. Una vez más se quedó en silencio esperando mi siguiente pregunta, pero no pude organizar las miles de pensamientos que fluían por mi cabeza. Eres muy malo en esto, chico. No es que haga una diferencia, sé exactamente lo que quieres saber. Ni siquiera tienes que hablar conmigo. Entonces, ¿qué tal si empezamos con algo inocente y sencillo, no? Me miró fijamente a los ojos, cavando en mi cerebro en busca de preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Oh, ¿quieres saber si tu exnovia todavía piensa en ti? Julia, ese es su nombre, ¿verdad? Yo asentí con la cabeza automáticamente. Lo siento, ella no lo hace y tú no fuiste tan especial para ella, a pesar del pedestal en el que la habías puesto. Realmente deberías apreciar más a tu esposa, chico. Ella es más adecuada para ti. Mi esposa. Yo me había olvidado por completo que todavía estaba acostada arriba durmiendo. Tan fácil como era despertarse, seguramente sospecharía de lo que diablos estaba haciendo despierto con un hombre extraño en medio de la noche. Oye, tal vez podríamos ir a otro lugar, Lucifer. Mi esposa está allá arriba durmiendo y yo no quiero despertarla. Dije antes de que él me interrumpiera. Oh, Ángel, no seas ridículo. Tu esposa, ella no puede oírnos. Estamos en otra especie de dimensión en esta casa, así que no te preocupes.
Es que en realidad ella sí tiene un sueño muy ligero. No quiero despertarla, de verdad. Lucifer se levantó de su silla antes de gritar: ¡Hey, Hannah! Estoy hablando con tu esposo Ángel en la cocina. Estoy a punto de contarle todos los secretos del maldito universo. Y si bajas las escaleras, yo también te los contaré a ti. ¡Vamos! Luego se sentó de nuevo y escuchó cualquier conmoción que saliera de la habitación, pero no hubo nada más que silencio. ¡Ja! ¿Qué te parece? Creo que vamos a estar bien. Para entonces la mayor parte de la adrenalina se había sentado en mi cuerpo y empecé a captar el aspecto más ventajoso de nuestra conversación. Yo podía preguntar literalmente cualquier cosa y él me respondía, pero todavía necesitaba más pruebas de que fuera real. Oye, justo antes de que mi padre muriera me dijo algo que nunca le había dicho a nadie más. No lo entendía en ese momento, pero cuando falleció al día siguiente no pude dejar de pensar en ello. Él se detuvo un momento dándome el tiempo suficiente para dudar de él. Sé un hombre mejor que yo, Ángel. Eso fue lo que dijo, pero la voz que escuché ya no fue la de Lucifer, fue la de mi padre. Mi corazón se aceleró por la familiaridad y él solo sonrió a cambio. Todas las dudas habían sido eliminadas de mi mente, así que decidí preguntar algo más de otro mundo. Si eres tan real, entonces seguramente Dios también existe, ¿verdad? Existe el cielo y todo eso. Parecía realmente decepcionado con mi pregunta. Oh, Ángel, yo lo lamento mucho. ¿Ah? ¿Lamentar qué? Explícate. Para responder a tu pregunta, por supuesto que es real el cielo y él y las otras creaciones verdaderamente magníficas que surgen de sus poderes sagrados. Pero ¿no creías que él realmente te creara, o sí? ¿Él no lo hizo?, dije tartamudeando. ¡Ja! No en absoluto. Tú junto con la humanidad no son más que un desafortunado efecto secundario de las creaciones reales de Dios. ¿Realmente creías que algo tan horrible podría ser creado por un ser todopoderoso? Piénsalo tantito, Ángel. Ustedes, criaturas, libran la guerra contra cualquier persona, incluso un poco diferente a ustedes mismos. Atesoran todas sus posesiones en última instancia sin sentido, dejando que algunos se pudran en la pobreza. Todo mientras que algunos prosperan más allá de lo que es remotamente necesario. Tienen metas por diversión y al final destruirán el planeta, su propio hogar, solo porque son demasiado egoístas para cuidarse el uno del otro. ¿Acaso eso suena como algo que Dios crearía? No, ¿verdad? Sus palabras se hundieron a través de mí como si un ancla hubiera sido unida a mi alma y arrojada a la parte más profunda del océano. No, pero aquí también hay gente buena, no todo es malo. Yo discutí. Sí, tienes razón. Hay mucha gente buena por aquí, pero ninguno de ellos es realmente lo verdaderamente bondadoso. Ni uno solo de ustedes es capaz de ver el panorama general. Se puso de pie sobre su silla y comenzó a caminar mientras daba una conferencia sobre la naturaleza inútil de los seres humanos. En el gran esquema de las cosas, nada de lo que hagas aquí importa. Al final, todos se convertirán en polvo flotando en el vacío que tan cariñosamente han llamado espacio. Yo me sentí aplastado. Pensé en mi esposa, en el hecho de que los dos muriéramos algún día y en cualquier sentimiento que tuviéramos se borraría a medida que la carne de nuestros huesos se pudriera en el subterráneo. Nuestros trabajos, empleos para proporcionar una función para la sociedad, todo fue una tarea sin sentido. Solo sirvió para extender lo inevitable del fin de nuestro mundo. Así que, ¿qué pasa cuando uno muere? Él terminó mi pregunta por mí. Sí. ¿Acaso terminamos en el inframundo? ¿O acaso vamos al cielo? ¡Oh, no! Simplemente ustedes dejan de existir. El pequeño fragmento de poder divino dentro de ustedes, el que creen que vale la pena llamarse alma, es cosechado por mis trabajadores. Necesitamos los fragmentos para ser más seres deseables. Él se detuvo volviendo su atención hacia mi nevera.
Probablemente necesites unos minutos para procesarlo. ¿Tienes algo para comer? Él se sirvió a sí mismo con una cazuela de pollo fría que mi esposa había cocinado como una cena previa a mi cumpleaños. Entonces, ¿qué hacemos entonces desde que Dios ha ido aparentemente dejándote atrás con el resto de nosotros? Él se rió con la boca llena de pollo, con unos trozos de carne volando por la habitación. No me quedé atrás, hijo. Yo elegí quedarme aquí. Alguien tiene que asegurarse de que no se rebelen y sigan tomando cosas que no le pertenecen. Es solo cuestión de tiempo antes de que descubran cómo cruzar. En realidad es mucho más fácil de lo que podrías pensar. Y aunque no me encantaría nada más que una revolución, no puedo dejar a cualquiera a cargo que la dirija. Él cavó en la cazuela en cuestión de segundos, masticando en voz alta la carne, casi gimiendo de placer como lo hacía. Oh, Ángel, tu esposa es realmente una cocinera maravillosa. Acuérdate de darle las gracias por mí. Oye, entonces, ¿qué es lo que buscas de mí de cualquier manera, Pregunté. Yo quiero ofrecerte una opción. Antes de que pudiera aclararlo, las paredes a nuestro alrededor comenzaron a disolverse y el suelo se agrietó bajo nuestros pies. Cada mueble que no estaba pegado a la pared cayó a través del suelo. Me levanté con pánico y miré a Lucifer con ojos suplicantes, pero no nos caímos con el resto, simplemente flotamos. No pasó mucho tiempo hasta que el mundo que nos rodeaba había sido borrado de la existencia y nos quedamos en un vacío gris y vacío. ¿Dónde estamos?, tartamudeé. Espera un minuto, dijo con calma. Los edificios aparecieron a nuestro alrededor, obras maestras arquitectónicas altas y modernas, coloreadas en extrañas mezclas de plata y azul. Todas y cada una de ellas se extendían hacia el cielo tan uniforme. Era un diseño que desafiaba toda la gravedad y todas las leyes físicas. ¡Esto es la utopía!, Lucifer exclamó cuando de repente nos encontramos en la parte superior de uno de los edificios. No había nubes ni niebla que oscurecieran la vista, lo que significaba que podía mirar lejos en el horizonte, viendo que la ciudad realmente se extendía sin un final a la vista. Es utopía, ¿verdad? Obviamente no, esta es mi ciudad. La hice hace unos cientos de miles de años. Es lo que ustedes llaman el purgatorio, aunque prefiero llamarlo el lugar entre ellos, dijo. ¿Tú creaste el purgatorio, tú mismo? Sí, esto es lo más cerca que los humanos llegarán al cielo. Es el único lugar que existe en el mismo reino, al menos. Yo miré a mi alrededor. La calle, a miles de pies por debajo, parecía tan vacía, desprovista de gente. ¿Dónde está todo mundo? ¿Por qué no hay nadie? Es una sección diferente. Sigo expandiendo este lugar a medida que la gente entra. Verás, Ángel, esto es lo que te ofrezco. La vida eterna en esta ciudad o ser borrado por el tiempo mismo en unas pocas décadas. Será rápido para ser olvidado por el mundo en el que alguna vez viviste. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría algo así? ¿Qué quieres decir con que por qué? Dios podría haber renunciado a la humanidad incluso antes de que fueras creado, pero todavía yo veo tu potencial. Desafortunadamente, tu creencia en Él todavía te impide que la mayoría de ustedes acepten mi oferta, pero tú y tu familia están en el estado correcto de la mente religiosa para ser razonable. Verás, yo necesito que todos crean en la gloriosa vida después de la muerte descrita en sus libros religiosos, pero no demasiado. Podía sentir la intención maliciosa detrás de su oferta. Si realmente ofrecía la vida eterna, entonces seguramente quería algo a cambio. ¿Pero de qué potencial estás hablando, Lucifer?, pregunté. Vamos a recuperar lo que es nuestro, Ángel. Dios seguro que no te lo va a dar, pero yo sí lo haré, sonrió. Al segundo siguiente me caí en mi silla de vuelta en mi cocina. Sin previo aviso habíamos vuelto a casa. Esa es la opción que te ofrezco. Una oportunidad de vivir en la ciudad de plata y de tener un propósito. Toda la eternidad en la punta de tus dedos. Pero eso también significa que tendrás que morir hoy y venir conmigo.
¿Pero qué pasará con mi familia? Lo siento, Ángel, pero ellos no están listos. La mayoría de ellos han sido envenenados por su crianza en hogares religiosos. Solo unos pocos de ustedes son adecuados para el trabajo. Miré mi reloj en la pared y el tiempo había pasado más rápido de lo previsto y la mañana acababa de llegar. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Tienes que decidirlo rápido. A medianoche el acuerdo expira y tú vuelves a tu corta existencia. Empezó a salir por la puerta, pero se dio la vuelta para darme un último adiós. ¡Ay, por cierto! ¡Feliz cumpleaños, Ángel! Asegúrate de disfrutar realmente de este. Me sentí agotado después de que Lucifer se fuera. Me habían dado el ultimátum de mi vida. Tomé una nevera llena de cerveza de la nevera a las 7 de la mañana y me senté en el porche delantero. Una hora más tarde y con 2 cervezas menos vi a mi abuelo paseando por la calle saludándome. Podía ver la mirada de derrota en mi cara y él se sentó a mi lado. Entonces, ¿cómo te fue con la conversación? ¿Pudiste hablar con él, verdad? Yo acababa de asentar con la cabeza en derrota. Oye, abuelo, ¿por qué elegiste quedarte aquí? Pregunté. Él miró a la nevera detrás de mí antes de responder. ¿Tienes otra cerveza para mí, hijo? Él preguntó. Le di una fría esperando una explicación. Verás, conocí a tu abuela cuando solo teníamos 18 años. Para entonces, mi padre y su padre antes nos habían dejado, así que es seguro decir que era consciente de la maldición de la familia. Pero aunque no supe exactamente lo que pasó hasta mucho más tarde, me prometí a mí mismo que viviría la vida al máximo hasta que llegara mi momento. Para serte honesto, pensé que moriría como todos los demás. Así que imagina lo aliviado que estaba cuando en realidad se me dio la opción de quedarme. Él tomó un gran sorbo de su cerveza, casi terminándola de un solo trago. Pero, abuelo, ¿por qué querría quedarse si una vez que morimos no queda nada al otro lado? Si nada aquí importa, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Quién dice que no? Solo porque el tiempo aquí es limitado, ¿realmente significa que no es importante? Además, si tengo que existir en un lugar sin tu abuela, prefiero dejar de existir. Cuando nos casamos, prometí quedarme a su lado para siempre, y eso es exactamente lo que tengo la intención de hacer. Miré a mi abuelo con admiración de 83 años de edad al final de su vida. Sin embargo, estaba completamente despreocupado a cargo de su propio destino. ¿Y qué pasará con todo lo que dijo sobre Dios, la humanidad y el lugar intermedio? Él me miró por un momento reflexionando sobre sus siguientes palabras. Tú haces tu propio propósito, Mark. Nunca lo olvides. Hablamos hasta que mi esposa se despertó. Ella hizo mi desayuno favorito, invitó a mí y a mi abuelo a entrar. Ella mostró un genuino sentido de alegría y yo la envidiaba, viviendo la vida en la ignorancia de la horrible verdad. Sonreí mientras comíamos juntos, desde la primera vez desde mi reunión con Lucifer. Me dio hasta la medianoche para elegir si quedarme atrás y dejar que la historia me llevara o ir con él, y vivir para siempre en un lugar al que llama purgatorio. Todo para servir en una guerra contra Dios mismo. Yo solo sé que disfrutaré de este día lo mejor que pueda. Después de todo, este puede ser el último. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.